Un ejemplo de la transculturalidad es decir que es una transfusión estética bidireccional entre dos externos. Por ejemplo, cuando en la ranza uno ve saxofones o tuba y clarinete al lado de una tinja, también es una negociación transcultural, porque le sirve el saxofón, le sirve el clarinete. ¿Y por qué le sirve? Porque expresa mejor su cultura. No porque sea mejor el clarinete que la tinja, sino porque ese sonido expresa mejor la cultura que quiere decir. De hecho, hay un autor que se llama Romero que dice que expresa mejor su vigorosa cultura regional, el mantar. El título de esta ponencia se llama Proceso transcultural del objeto estético Huanca. ¿Por qué partió esto? Esto partió fundamentalmente porque mi formación es sobre estética y esa formación tiene que ver con las teorías europeas. En la Universidad de Chile, donde yo estudié, nos enseñan arte indígena y entiendo que en muy pocas universidades lo hacen. Entonces, cuando yo empecé a meterme en la estética europea, me di cuenta de que, como ahí dice, la historia del arte es referido sistemáticamente a la historia del arte europeo, ¿ya? A un corpus de grandes obras que se legitiman como canon. Significa que en las cotas de ese canon, autores como por ejemplo Lukács, Gombrich, Hauser, Panofsky, que son teóricos del arte, desarrollan su reflexión en ese canon. Por supuesto que ese canon no considera ninguna obra latinoamericana. O sea, cualquier historia del arte como libro no tiene ninguna obra latinoamericana. Por eso empezó mi, por así decirlo, enojo inicial, porque ¿por qué no estaba? Ahí partió la pregunta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se podría especular, por ejemplo, que están ilustrando las premisas de una concepción estética mediante el análisis de algunos casos, es decir, hacer una historia del arte a partir de casos particulares como Shakespeare, Balzac, Durero, Thomas Mann, pero bien podrían hacerlo también con Lope de Vega, Rubén Darío, pero no lo hacen. Entonces, en virtud de lo cual es posible sugerir que no están ejemplificando sus premisas a través de la interpretación de Shakespeare o Balzac, sino que la interpretación que realizan de estos autores se agotan sus premisas en cuanto tales, pues si abandonaron los límites del canon, tendrían que reformular su perspectiva de acuerdo a las relaciones y conflictos particulares que ellos mismos han excluido. Es decir, si quisieran estudiar el arte indígena, ya sea de Chile, de Perú o donde sea, tendrían que salirse de su canon. Y ahí le genera un problema teórico y categorial, porque es imposible salir de ese canon y estudiar algo tan extraño como, por ejemplo, como una danza mapuche. Ahora, ¿por qué es extraño? Porque el arte europeo tiene una línea que se llama pura, que es, por ejemplo, el pintor pinta, el escultor hace escultura y el que danza, danza. Sin embargo, en la cultura originaria no ocurre eso, porque hay una concepción de vida que es comunitaria, o por lo menos así lo fue. Y esos resabios de vida comunitaria hacen que las expresiones estéticas o de arte sean múltiples, es decir, no es solamente arte, sino que también es trabajo, también, por ejemplo, es producción de papas, también es, por ejemplo, una trilla. Entonces, en una trilla, por ejemplo, se podría dar baile encima de la trilla como un ritual, pero a la vez sacar trigo. Entonces, el objeto estético latinoamericano tiene esa doble determinación, es decir, a partir de un proceso de trabajo genera dos objetos: un objeto estético, que vendría a ser, por ejemplo, el baile de la trilla, y trigo, que vendría a ser un elemento de subsistencia. Entonces, esa es la particularidad más importante del arte latinoamericano que yo he descubierto.
En consecuencia, lo que aquí pasa es que el canon europeo lo que hace es generar una universalidad, ¿ya? Que se atribuye de manera priorística a ese corpus de obras que les mencioné recién, como Shakespeare, Balzac, etc. Y ven el arte latinoamericano como algo extraño. Ya eso es lo que pongo ahí. ¿Por qué es extraño? Porque no entienden que un mismo objeto de arte pueda ser ritual, religioso, económico y productivo. Entonces, esa es la complejidad que tiene el arte latinoamericano en general, no solamente el peruano, sino que en general. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que el objeto artístico, generalmente postulado como una universalidad, lo que hace es que trata de imponer una forma a toda la humanidad, ¿ya? Eso es lo que hace la estética europeizante. Y no solamente europeizante. ¿Por qué digo europeizante? Porque no solamente es lo que viene desde Europa, sino lo que se produce en China, Argentina, en Lima, también es europeizante, porque las categorías que utilizan vienen de allá, no son categorías que hayan nacido en Chile ni en ninguna parte de Latinoamérica, ¿ya? Eso también es un problema teórico, porque te hace pensar que si nosotros quisiéramos dejar esa universalidad a la que proponen, habría que inventar una nueva estética. Entonces ese es el gran desafío, ¿ya? Eso es un poco lo que yo me quiero proponer en mi futuro estudio doctoral, hacer una nueva estética que venga de acá mismo, y no ocupando categorías europeizantes o totalizantes europeas, ¿ya? No estoy diciendo que la estética europea sea mala, eso no tiene nada que ver. Estoy diciendo que no sirve para los objetos estéticos que tenemos acá. Hay que buscar otra forma, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, digo, Picasso es tan exponente de su época como Violeta Parra, por ejemplo. El arte mapuche o el arte peruano, por solo nombrar algunos casos. Pero ¿por qué estas últimas expresiones no ocupan un lugar en la historia del arte europeo? ¿Por qué si yo abro el libro de Gombrich sobre historia del arte no aparece Violeta Parra? ¿Por qué no aparece Picasso, perdón, por qué no aparece César Vallejo, etcétera? Entonces es muy injusto que la historia del arte oficial defenestre elementos muy importantes que se dan acá también. Entonces, ¿qué pasa con esto? El problema general es que la perspectiva universalista a priori que plantean estos historiadores no es el desarrollo histórico real de las artes, porque el desarrollo histórico real de las artes va en paralelo a las categorías de las artes que ellos proponen. Al proponer un canon, como les mencioné recién con Balzac, Shakespeare y Durero, ese canon europeo es un a priori universalista, ¿ya? Y no es el desarrollo real. El desarrollo real es la totalidad. Por ejemplo, si yo voy a China, también es un desarrollo de las artes. O si yo voy, por ejemplo, a territorio mapuche, también es un desarrollo de las artes. Pero la historia del arte europeo no considera ese desarrollo real de las artes, sino que ellos hacen una universalidad de lo que ellos creen que es bueno, ¿ya? Ahora, eso se puede arreglar en todo caso, no es tan malo, en el sentido de que hay salidas. Mira, por ejemplo, desde el punto de vista del universalismo que les comenté, planteado por la historia del arte europea, las relaciones estéticas latinoamericanas serían artificiosas por el solo hecho de existir como tales, o en otras palabras, la existencia de esas relaciones serían inesenciales, y por tanto su representación no se tendría una esencia de una época. Lo que dice la historia del arte europeo es que el arte debe representar una época, y si no la representa no es arte. Eso es lo que se dice en la estética general, no solamente europea, sino también americana. Si el arte no representa una época completa, no es arte, es otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, el canon más fundamental es Balzac, en todo arte europeizante. ¿Por qué? Porque Balzac representaba su época. Y pasan las épocas, pasa el tiempo y sigue representando su época. Balzac es el típico hombre del Segundo Imperio, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo pongo acá un mate burilado de un artista de Cocha Grande, para ellos no representa una época, ¿ya? Pero yo diría que sí, porque en el fondo está representando una época de ese punto en esa región, ¿ya? Entonces la universalidad puede ser al revés, es decir, un mate burilado podría representar la época del Valle del Mantaro, por ejemplo, ¿ya? Y otras cosas más. Entonces, por eso digo que tiene un problema categorial, y es que está al revés,
¿ya? Deberíamos partir de la realidad y no de las categorías. Eso es un punto básico en esta ponencia. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta frente a este problema del canon? Voy a intentar dar luz respecto de que dicho canon deriva en un error categorial, como lo había planteado, lo que reivindicaría el arte latinoamericano como parte del proceso de desarrollo real de las artes, como les mencioné, y que lo esencial no se atañe únicamente a un corpus de obras, sino que a categorías universales propias del humano, ¿ya? Cuando yo vine la primera vez para acá, me di cuenta que había grandes diferencias, por ejemplo, con mi ciudad, como cuando uno va a cualquier otra ciudad. Pero lo que también me di cuenta es que siempre hay cosas comunes en toda comunidad, ¿ya? En toda ciudad, en todo país. Y esas cosas comunes son lo que yo llamo categorías simples. Las categorías simples se repiten en todos lados. Por ejemplo, se repiten incluso en los, por ejemplo, para dar un ejemplo extremo, en los Pula de Melanesia, que vendría a ser una tribu que hasta el día de hoy vive en un indigenismo puro, o sea, está prácticamente no tocado por el capitalismo moderno. Y ellos, aún así, tienen cosas comunes con el capitalismo moderno neoyorquino, por ejemplo. O sea, todos tienen cosas comunes, toda comunidad humana tiene cosas comunes. Y eso común es que todos trabajan, todo el mundo trabaja, produce. Eso es lo común en toda humanidad, en toda fecha, en toda época. Toda persona produce. Y al producir yo ya tengo algo común, que hay objetos que emergen de esa producción. Y esa producción tiene líneas, ¿ya? Que después las voy a poner en una categoría, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite eso a mí? Nivelar y decir, por ejemplo, el objeto sensible que está haciendo una persona en Pula, en Melanesia, tiene el mismo nivel de sensibilidad que el que está haciendo un mapuche en Temucuicui. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo una necesidad sensible de un humano. Y eso es igual en Temucuicui o en Melanesia. Entonces, así yo puedo decir que ambos son arte. Y de esa manera uno eleva el nivel y dice que Picasso podría ser parecido a lo que se hace acá en La Ranza, por ejemplo. Es decir, el potencial estético que tiene La Ranza de Ganado es un potencial estético que es tan fuerte como el del Guernica de Picasso. Entonces eso es lo que yo estoy tratando de mostrar, ¿ya? De igualar, para no definir como artesanía arte y todas esas cosas que dividen y que en el fondo no ponen al mismo nivel. Esto es nivelar hacia arriba. Pero hay un pequeño problema, que era que me faltaban pruebas empíricas. Todo esto que estoy diciendo es una teoría que he desarrollado. Entonces, ¿cómo yo demostraba esto que era verdad? ¿Ya? Todo esto lo comencé a demostrar a partir de el gran José María Arguedas, su gran José María Arguedas, y porque yo vine a San Marcos el mismo año en el Mantaro y me compré esta obra completa. Y al leerla, había un artículo sobre folclore americano de 1953, donde se describen los cuentos, las trillas, la ranza, y me cautivó mucho una ranza tipo jauja. De hecho, la descripción más exacta que hay de una ranza antigua es la que hizo Arguedas en el tomo 3 de eso que ustedes ven ahí, que se llama ranza tipo jauja. Entonces, esa ranza fue descrita por un informante que se llamaba Lorenzo Alcalá, que era de la ciudad de Concepción, director de una escuela rural llamada Roosevelt, quien le enlista a Arguedas pormenorizadamente todos los pasos de la fiesta ritual de la ranza y todos sus ciclos agroganaderos. Entonces, luego de la lectura de aquella descripción, yo hice una comparativa entre la descripción arguediana y luego lo que ocurre en la actualidad en 2015, como para ver si seguía igual, si cambiaba, etc. Una comparativa. Entonces, Arguedas explica ahí, se debería haber hecho un estudio acabado sobre esta temática, porque él simplemente lo describió someramente. Entonces, lo que yo hice fue recoger ese guante y empezar a estudiar el Mantaro de una manera más profunda, dado que no se había hecho, ¿ya? Entonces, eso derivó en una investigación de magíster, que fue lo que les planteé, que fue un trabajo de campo comparativo entre la ranza tipo jauja de Arguedas y lo que pasaba en 2015 en Azapampa. ¿Y por qué Azapampa? Porque ahí yo pude contactar a una comunidad que me recibió y me dejó ver la ranza más íntima, porque ustedes saben que las comunidades rurales
como les decía al principio, no es llegar y que uno se meta a la casa, sino que hay una cosa familiar muy profunda que es complejo entrar. Entonces yo tuve que hacer un trabajo que se llama acercamiento, que es primero que uno va, después vuelve y después va un mes y otro mes, y así uno va entrando. Entonces ellos me dejaron entrar a esa comunidad y me dejaron ver esa raza. Bueno, hay una foto que aparece José María Argueda y sus amigos del Centro Musical Andina Huancayo, en un libro que se llama Argueda pero infinito, que hay muchas fotos ahí, si lo pueden ver, es precioso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a posar algunas etnografías que levantó Arguedas cuando hizo su investigación en Junín, donde él demuestra que hay múltiples objetos estéticos, no solamente hay uno, sino que hay varios. Él pone foco en las tríades nocturnas y fundamentalmente en la ranza y en algunos aspectos de los mates. Entonces, ¿qué es lo que yo enfoqué? Nuevamente, las trillas, la ranza, los pagamus, los mates y las huacas líticas. O sea, eso fue lo que en terreno yo vi cuando vine. Y al compararlo con lo que describía Arguedas en su descripción, me di cuenta que había elementos nuevos y muchos elementos que habían desaparecido, que pasan toda comparativa, obviamente. Pero lo malo es que habían desaparecido la mayoría y se habían mantenido muy pocos. Desde el año 1953 al 2015 desaparecieron alrededor de esta lista de pasos de la ranza tipo jauja, alrededor de 25 pasos desaparecieron. Entonces, si se fijan, hay que entender por qué desaparecieron, cuáles son sus efectos, etc. Acá se describe una trilla de alberjas de la Villa de las Pampas en Tayacaja. Entonces, lo que hace Argueda es que empieza a hacer descripciones sobre trillas y trillas nocturnas o bailares. Y esas trillas nocturnas, actualmente en las fichas de campo que yo tomé, me decían que solamente se daban en algunos lugares muy lejanos en Concepción, y no hay más. Entonces, los informantes que lo dicen, que son personas generalmente que son directores de escuelas rurales, porque ellos son los que más saben del territorio, ven este proceso y ven que va desapareciendo, ¿ya? Entonces viene con elementos chinos, con cosas importadas. En el caso de acá también yo pude ver eso, que era bien distinta la feria arguediana con la feria actual. Sin embargo, ahí pongo algunas fotos de la feria antigua, donde se venden huaclas, también se venden tiña y otros elementos para la música de la raza, que actualmente por lo menos yo no vi. Acá también, pero en el centro no, y estas fotos son del centro de Huancayo. Bueno, ahora llegando al punto que le mencioné al comienzo, una raza tipo jauja. Lo que yo hice fue una subdivisión para sistematizarla en una ficha, lo que describe narradamente Arguedas. Básicamente está el preámbulo de acero, que está en la parte superior, está rojo porque se mantiene hasta el día de hoy, en la comparativa 1953-2015. Está el día 1, que es el encuentro de la víspera, el día 2, que es la marca, y el día 3, que es la vaculla de despacho. Todos los rojos son los que se han mantenido en la que yo pude observar. Una demostración, y aquí ya sí queda, ¿no? Pero eso falta todavía, lavar bien. Ahora, la gracia de Irma es que ella es un mate gigante que describe toda la historia del ciclo agroefectivo del Valle del Mantaro, completa, mes a mes, y sale cada actividad en pequeños, si se fijan en la parte superior, en dibujo. Entonces es un trabajo que realmente no me vengan a decir que esto es artesanía, o sea, esto es arte puro y duro. Entonces eso es un poco lo que estoy tratando de reivindicar aquí en esta conferencia. Por eso esto se llama objeto estético, no se llama objeto artesanal, ¿ya? Acá hay otro detalle, fíjense lo pequeño del dibujo, es impresionante. Y lo que está haciendo ahí es contando una historia. Por tanto, por eso yo le llamo autoetnográfico, porque ella se está autodescribiendo, y no solamente ella, sino que su pueblo. Los objetos autoetnográficos no solamente son los mates, sino que también las huacas que
que vimos anteriormente, porque también cuentan una historia que tiene que ver con la historia de la extirpación de la idolatría, que se dio muy fuerte en este territorio. Todos estos elementos cuentan historia, pero son autoetnográficos. Y aquí hay otro elemento interesante de Irma también, que es la historia del Quijote de la Mancha, contada en varios de estos mates. Y claro, ahí uno empieza a ver la complejidad también, porque dice, esto no es solamente la historia del Valle del Mantaro, sino que toma elementos de arte de otros lados y lo hace suyo. Por eso también esta conferencia se llama transcultural. Ya entendieron lo que es el objeto estético, ¿ya? Pero es transcultural porque básicamente el Valle del Mantaro, tengo notado aquí, se configura como una zona de contacto. Es un término que acuña Marie-Louise Prat y que significa un lugar que históricamente varias culturas se han unido, varias culturas han peleado de manera asimétrica, y esa zona sigue manteniendo una rica producción estética y cultural. El Valle del Mantaro se vendría a configurar como una zona de contacto, a diferencia de otras zonas del Perú, ¿ya? Y eso tiene que ver con varios factores económicos, factores culturales, políticos, etcétera, que es muy largo, no se lo voy a contar, pero básicamente es una zona de contacto y que se conforma en función de relaciones desiguales, ¿ya? En primera instancia entre huancas e incas, luego entre españoles y huancas, y en la actualidad entre el capitalismo transnacional y la cultura huanca. O sea, esto de larga data, ya esta relación asimétrica que les comento, que obviamente tiene intercambios culturales, económicos, sociales, a diferencia del resto del Perú. Aquí se da de manera más simétrica, ¿no? Como para definir bien eso. Un ejemplo de la transculturalidad es decir que es una transfusión estética bidireccional entre dos externos. Por ejemplo, cuando en la ranza uno ve saxofones o tuba y clarinete al lado de una tinja, también es una negociación transcultural, porque le sirve el saxofón, le sirve el clarinete. ¿Y por qué le sirve? Porque expresa mejor su cultura, no porque sea mejor el clarinete que la tinja, sino porque ese sonido expresa mejor la cultura que quiere decir. De hecho, hay un autor que se llama Romero que dice que expresa mejor su vigorosa cultura regional, el Mantaro.